Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de PCM. En el día de hoy estaremos tocando el tema de la fatiga en varillas PCP. En el día de hoy yo estaré presentando a Miguel Ruiz, gerente de operaciones de PCM en Colombia. Estaré realizando la presentación, pero también nos acompañan, por un lado, Wilmer Romero, también ingeniero de aplicaciones para PCM, y Paul Skochlas, nuestro también Product Champion, quien también dio este mismo webinar en la versión en inglés, en las dos versiones previas en inglés, y también en caso de que de alguna duda podrán estar apoyando. Yo estaré dando la presentación y ellos estarán apoyándonos en la sección de preguntas. Los introduzco brevemente, les doy unos breves segundos a cada uno y continuamos. Buenos días, bienvenidos todos a nuestro webinar. Fatiga en sartas de varillas para PCP. Esperamos servirles a todos hoy con el soporte técnico que podamos. Y bueno, estamos por aquí a la orden. Mi nombre es Wilmer Romero. Ya nos hemos visto en algunos otros webinars. Tengo cerca del 2003 hasta ahora trabajando con la parte de PCP. Y bueno, espero poder soportar todas sus dudas hoy. And Paul, few seconds to introduce yourself. Say hello. Ok. Como les decíamos, el tema de hoy, fatiga en sarta de varillas, nos referimos específicamente a la vida útil en las varillas. No estamos tocando en este webinar otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, las conexiones de varillas. Hay un webinar, de hecho, de los primeros que realizamos con PCM, donde se toca este tema. En el chat tendrán el link de YouTube para ese webinar, para que puedan, si tienen algún interés en ver ese tema, también lo pueden identificar. En el día de hoy estaremos tocando, pues, analizar qué es la fatiga, pues entender bien el concepto, entender lo de la aleatoriedad de la fatiga como tal, por qué ocurre de forma aleatoria y por qué es tan difícil de predecir. ¿Cuáles serían los factores que afectan la vida útil con respecto a la fatiga en sistemas PCP? ¿Cómo influye la corrosión en estos sistemas? Y lo que son, digamos, esfuerzos de flexión y concentración de la curvatura. Y finalmente, pues, cuáles serían unas estrategias para minimizar este problema de fatiga y extender la vida útil de nuestros sistemas. Para empezar, ¿qué es la fatiga? Pues la fatiga se entiende como o las fallas por fatiga se entiende como una falla que ocurre cuando un elemento está sometido a una carga que no llega digamos, al límite de resistencia del material, pero debido a que existen cargas cíclicas, pues esto hace que ocurra una falla, digamos, temprana para el material. Hay que tener en cuenta que hay fluctuaciones en lo que llamamos en el torque y la carga axial, que son digamos, las solicitaciones que tiene la varilla en un sistema PCP. Y pueden haber, por ejemplo, fluctuaciones puede ser golpe o acumulación de gas, se llaman en algunos sitios, por baches de gas, etcétera. Esto puede provocar también fatiga, pero la frecuencia con la que ocurre en el pozo, pues, es muy baja y de verdad se ven muy pocas fallas por esta razón. O sea, falla de fatiga asociada a la acumulación de gas o los baches de gas. Donde sí es un problema es cuando provocan picos de tensión o picos de esfuerzo y esto supera el límite elástico del material. Ejemplo, que tenga una variación de torque y en esos picos que se producen, pues exceda el límite de resistencia del material. Ahí sí sería importante, pero no estaríamos hablando de fatiga, estaríamos hablando de que estamos sí excediendo el límite de resistencia de un material. Todos los materiales tienen imperfecciones microscópicas. Esto no es necesariamente una falla de fabricación y es el punto por donde se origina la fatiga como tal. El fenómeno de fatiga, pues, es básicamente la propagación de una micro falla, una micro ruptura que se va
expandiendo hasta que el material ya, digamos, tiene la sección que está soportando la carga, pues no es suficiente y el material falla. Hay numerosos factores que pueden afectar la fatiga, eso lo veremos a continuación. En PSP es interesante porque tenemos pues una varilla y tanto el rotor, que no es el punto de este webinar, pero en general toda la sarta está sometida, por el hecho de estar girando, pues está sometida a un torque que se le transmite de superficie a fondo y a una carga axial por la misma bomba, el peso de la sarta. Entonces hay una combinación de cargas. Y aparte, la desviación nos produce que en un pozo tengamos como adicional, pues tener la flexión. En el gráfico que vemos en la parte inferior, pues es un ejemplo para que entiendan lo que referimos cuando hablamos de flexión alternativa. Es una exageración un poco, digamos, en gris se puede ver lo que sería la varilla y estamos colocando un pequeño cuadrito en la parte superior que sería como el elemento diferencial que tenemos en la parte superior. Cuando está en esa posición de curvatura, lo tenemos sometido a una tracción, una carga de tracción, y cuando la varilla gira la mitad del giro, pues ese mismo elemento lo tenemos en la parte inferior, pero entonces está sometido a cargas de compresión. Por eso es lo que llamamos flexión alternativa y es un factor muy importante en la fatiga porque acelera el fenómeno como tal. Entonces, y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí algunos ejemplos de fallas por fatiga. Vamos a hablar en la parte superior. Es un ejemplo muy clásico donde se ven bien determinadas, bien definidas dos regiones. En la parte superior y un poquito hacia la derecha hay una región que vemos como plana. Cuando se ve un poco más al detalle se ven unas líneas, digamos, concéntricas respecto al punto donde pensamos que se pudo originar la fatiga. Y luego vemos una sección en la parte inferior y hacia la izquierda un poquito, rugosa, que ya sería, digamos, la parte del material que termina fallando ya por torsión. No tiene, digamos, la suficiente superficie sometida a la misma carga, entonces el esfuerzo es mucho mayor y termina fallando el material. En la parte derecha, pues bueno, vemos en varilla la ubicación, que es un punto importante donde suelen ocurrir estas fallas, que es muy cercano al coupling de la varilla o a la conexión. La razón la vamos a ver más adelante, el por qué se suelen ubicar aquí. Y en la parte inferior, pues se muestran ambas cosas. Bueno, cómo es la sección, la parte, digamos, llana y la parte rugosa dentro de la misma varilla, muy cercana a la conexión. Quizá en el ejemplo superior, pues bueno, la parte de fatiga o de propagación de la grieta, pues es un poco menor. En la parte inferior, pues esa parte de propagación es bastante más extendida. Eso quiere decir que, bueno, dependiendo del torque de operación, pues bueno, probablemente en la parte superior hubo un torque de operación mayor que permitió que fallara con esa sección, con, digamos, media sección de varilla operando o soportando la carga. En la parte inferior ya se propagó la grieta hasta que hubo una pequeña cantidad de varillas soportando la carga y ahí es donde hubo la falla. Posiblemente un torque menor. A continuación, bueno, vamos a explicar cómo se suele realizar pues, los ensayos de fatiga, no necesariamente para varillas, en general para cualquier elemento. En la parte superior izquierda pues vemos la máquina para realizar el ensayo. Básicamente, pues bueno, es una probeta que vemos en el centro, donde va a estar girando y va a haber una carga suspendida en este caso para simular o generar una flexión, y esa flexión pues va a estar alternando porque, como les explicaba anteriormente, pues el elemento va a tener totalmente cambiante su posición a medida que va girando. Vean que en este ejemplo no hay una carga de torque inducida a la probeta, simplemente se está evaluando es el efecto de la fatiga como tal. Existen otras versiones más complicadas donde se utiliza la flexión en 4 puntos, bueno, pero eso ya serían variaciones del ensayo. El esfuerzo de flexión, bueno, como decíamos, se invierte completamente en cada rotación, es decir, tenemos lo que hablamos antes, tenemos un punto o un elemento diferencial en la parte externa de la varilla sometido a compresión por un lado y
a tracción por el otro lado. Posteriormente, bueno, podemos ver que en los resultados, en la gráfica que vemos a mano derecha, se expresa en el eje vertical lo que sería el esfuerzo en función del esfuerzo último a la tracción o el esfuerzo o la resistencia del material. Por eso es S entre SU. Y en la parte horizontal vemos lo que serían los ciclos. Ambas escalas están de forma logarítmica por poder compactarlo en una sola gráfica, ¿no? Lo que se aprecia en los puntos que serían los resultados es que hay una variación muy grande, y de hecho lo resaltamos en un ejemplo que marcamos con la línea punteada roja, donde marcamos a 0.6 de esfuerzo respecto al esfuerzo último, es decir, estamos como un 60% del esfuerzo que puede resistir el material. Se observan fallas tanto desde 10.000 ciclos, perdón, 100.000 ciclos, hasta 10 millones de ciclos. O sea, la variación en un mismo punto puede ser muy alta. Por eso es que hablamos de la aleatoriedad de la falla. No podemos predecir exactamente cuándo va a ocurrir. Es muy difícil hacerlo. Lo que se puede hacer, y es la línea que vemos en el punto azul, sería como el peor caso o peor escenario donde vamos a tener la probabilidad de ocurrencia de esa falla. Cuando tenemos, bueno, obviamente cargas muy cercanas al esfuerzo máximo, pues ese punto va a ocurrir muy cercano, pero ya cuando vemos cargas, por ejemplo, del 50%, pues vemos que ya se va hasta incluso horizontal, se coloca en forma horizontal la línea azul y vemos que, bueno, ese sería como el punto de, digamos, de fatiga, ¿no? Como tal. ¿Qué factores afectan la vida de la fatiga? Bueno, no las estamos colocando en este momento en forma en prioridad. Las vamos a detallar más adelante. Pues tenemos torque, tensión, el diámetro de la varilla, el diámetro del coupling es importante, o la centralización, la curvatura del pozo, evidentemente, la distancia entre los cambios, llamamos, de sección que hay en la varilla, propiedades del material, corrosión y el uso de varillas nuevas o usadas. Bueno, continuando. Hablemos de ya puntualmente de cada uno de ellos. Esfuerzo promedio. Bueno, evidentemente, aquí estamos agrupando los factores ya en categorías. La prueba de fatiga que vimos hace algún momento tenía, digamos, un esfuerzo medio nulo. Como les decía, tenemos un motor girando, pero no tiene ningún tipo de carga. La única carga es la parte de flexión sobre la probeta. Entonces tenemos un esfuerzo alternativo alto respecto al esfuerzo o al torque que le estamos implementando. En una PCP pues pasa algo un poco diferente. Tenemos, si lo comparamos o si lo ponderamos, tenemos una carga alternativa relativamente baja porque la flexión, si la analizamos, puede ser un 10% respecto al esfuerzo total que tenga la varilla, y el esfuerzo medio causado, ese sí, por el torque, puede ser bastante alto, que incluso se suele recomendar, o la recomendación típica por los fabricantes de varillas, 80% en términos de esfuerzo respecto al esfuerzo de fluencia. Sobre la curvatura, hablaremos en un momento de eso más al detalle. En la curva que vimos anteriormente de esfuerzo sobre los ciclos, bueno, también vamos a hablar un poquito más adelante, que es el siguiente punto, sobre las propiedades o las grietas en el material. Las grietas de fatiga suelen iniciarse por imperfecciones microscópicas que suelen ser imperceptibles en la superficie, por lo que el acabado de la superficie tiene un efecto muy importante. Una superficie pulida, pues evidentemente es mejor, porque como vimos, recuerdan en las imágenes, el inicio de la propagación de la fatiga ocurre en un punto en la periferia. Entonces, evidentemente, pues al tener una superficie externa de mayor, digamos, calidad o de mayor, digamos, sin imperfecciones, pues es más adecuado. Por lo tanto, muchos fabricantes utilizan técnicas, por ejemplo, de granallado para mejorar las propiedades de la varilla en la superficie, y esto a la larga pues se ve beneficiado en la vida útil de la varilla contra la fatiga.
También mencionamos el módulo elástico del material, pero esto realmente pues sí tiene un efecto dentro de las propiedades del material relativamente pequeño, porque varía muy poco dentro de los diferentes grados de acero. Corrosión, bueno, lo vamos a ver también en unas láminas más adelante. Y el efecto de la reutilización de la varilla, pues entendemos que es una práctica que se utiliza en campo, pues obviamente para optimizar los recursos. Sin embargo, cuando la varilla es usada, pues puede tener grietas por fatiga, picaduras por corrosión u otros defectos derivados de su historial. En este caso, lo más recomendable en todas las aplicaciones, pues es la inspección previa a la reutilización, eso es indudable. Y existe, bueno, desde la inspección visual hasta métodos de inspección no destructiva, lo cual nos puede dar una buena, digamos, nivel de validación para la varilla para evitar fallas futuras. Otra cosa importante es el registro de la vida útil de la varilla. A veces es difícil, pero lo recomendable es tener bien registrado su vida útil acumulada, porque a veces, digamos, esa es una información que puede perderse y se pueden reutilizar varillas que tengan una vida útil muy alta y se desconoce ese factor, ¿no? Ese número. Bueno, hablando ya de la corrosión. En cualquier pozo, pues es esperable cierto grado de corrosión, mayor o menor. Ciertamente, en casos donde hay una varilla operando sin un elemento corrosivo, pues la fatiga puede hasta no ocurrir o ocurrir en un tiempo muy largo. Para que tengan una idea de números de comparación, una PCP que puede operar a una velocidad de 200 RPM, como un número promedio general, alcanzamos 1.000.000 de ciclos en 3.5 días. Muy, muy alta la cantidad de ciclos que observamos. Una PCP en su vida útil puede operar por decenas o hasta cientos de millones de ciclos, ¿no? Un número bastante elevado. En la gráfica pues vemos lo que sería la misma gráfica de esfuerzo versus ciclos de falla, pero aquí comparado en tres, digamos, ambientes diferentes. En la parte superior pues se ve en aire seco, donde pues, prácticamente la línea tiene una curvatura al principio, pero luego digamos, se vuelve horizontal, o sea, no se va a ver fatiga por debajo de esta carga media de entre 160 y 150 KSI. Ya a medida que el ambiente se vuelve más corrosivo, pues esta línea incluso no llega a tener un punto donde se estabilice, sino continúa extendiéndose. O sea, es decir, a medida que tengo cargas menores, voy a seguir consiguiendo puntos de falla por fatiga, evidentemente a ciclos muy elevados, pero se van a continuar observando. Y a medida que el ambiente es más corrosivo, pues evidentemente esta curva se hace más tiene una inclinación más severa y con pequeñas cargas puede observar fatiga, digamos, de manera temprana, digámoslo de alguna manera. Bueno, vamos a continuar con la parte de flexión que también es muy interesante. El esfuerzo de flexión, bueno, como vemos, es una función de tres parámetros. El tamaño de la varilla. Obviamente, la letra E es el módulo elástico, que es una propiedad del material. Y la curvatura como tal, aquí lo expresamos como el DLS o el Dogleg Severity en el pozo. Obsérvese que, y un punto interesante, que la flexión aumenta con el diámetro de la varilla. El esfuerzo medio se suele disminuir cuando aumentamos el diámetro de la varilla también. ¿Qué quiere decir esto? Que una varilla grande sí puede darnos mejor vida útil a la fatiga porque pues, va a tener menos solicitación o menos esfuerzo. Pero hay casos donde el aumentar mucho la varilla, pues si digamos tengo curvaturas importantes, pues nos va a dar un esfuerzo de flexión importante y puede acelerar la fatiga. Otro punto interesante, el tema del espacio entre los couplings. Una vez que el espacio es suficientemente grande para que el cuerpo de la varilla toque la pared del tubo, y esto lo vemos en una lámina siguiente, lo vamos a ver de manera más práctica, el mayor espacio no cambia la curvatura, llamamos efectiva. Entonces,
no necesariamente coupling grandes nos van a dar mejor resistencia respecto a la fatiga, todo lo contrario. La curvatura efectiva vemos que aumenta cuando aumenta la tensión, aumenta el tamaño del coupling, como decimos, y el espacio como tal. Por eso en la parte final donde vamos a ver las recomendaciones, esto va a ser muy importante y hay incluso trabajos y papers dedicados a esto. El siguiente gráfico es bastante interesante y bastante para mostrar de forma intuitiva cómo funciona la parte, digamos, de la flexión y el efecto de la tensión que tenga la varilla. Como sabemos en PCP, la varilla está sometida a una tracción, llamémoslo de alguna manera, por la misma bomba que ejerce una carga en ese sentido y adicionalmente por el mismo peso de la varilla como tal. Por lo tanto, si vemos el gráfico, queremos expresar en él, la línea naranja vendría siendo como el extremo o la parte externa de la varilla y la parte azul sería la tubería donde se apoya. En el ejemplo se realiza con una varilla de 25 pies o 7.62 metros, donde vemos en la parte horizontal es la posición respecto a la varilla. Y en cuanto a la curvatura, el ejercicio se realizó con una curvatura de 5 grados cada 30 metros o 100 pies, que es la referencia típica del DS o del Dockland, ¿no? Obviamente, debido a la simetría, la varilla y la tubería están paralelas en los extremos, en ambos extremos, y también existe un paralelismo entre la varilla y la tubería en el centro. Tengan en cuenta que esta es una gráfica bastante exagerada. Esto quiere decir que la escala vertical está pues, bastante ampliada respecto a la horizontal, simplemente para efectos didácticos, ¿no? Y lo que vemos es el efecto de la tensión. Cuando tenemos variaciones en la carga axial, partiendo desde una carga nula o en este caso despreciable de 1 libra, vemos que la varilla está completamente paralela a la tubería. No hay diferencia. Pero a medida que esa carga incrementa, pues empezamos a ver que la varilla se empieza o el cuerpo de la varilla se empieza a mover hacia la tubería, llegando pues hasta valores de 5.000, 6.000 libras, ya empieza a tocar la tubería como tal. Es decir, que a medida que tengo la tensión, la curvatura se va concentrando. Ahora, fíjense algo muy interesante. La curvatura, digamos, donde se ve más pronunciada es en esta zona cercana al coupling. Y aquí entra lo que comentamos en las láminas donde veíamos las gráficas de las fallas, que es el efecto o lo típico de las fallas cercanas al coupling. Vean como la curvatura aquí es bastante pronunciada en estos puntos, a un pie, medio pie de la conexión como tal. Es muy fácil o muy intuitivo en esta gráfica darse cuenta y por eso es que lo resaltamos, ¿no? Evidentemente, lo que decíamos, a mayor tensión, pues vemos que la varilla pues, entra en contacto con el tubo. Aquí no tuvimos en cuenta otros efectos como la transición, o sea, toda la parte, digamos, constructiva de la conexión, es decir, la parte del cuadrante, el talón que viene posteriormente, debido a que pues, normalmente pues, esta parte está bastante, digamos, suavizada, ¿no? Entonces aquí estamos más viendo el cuerpo de la varilla en esa zona cercana al coupling. ¿Cómo aumentar la vida útil frente a la fatiga? Bueno, aquí hay varias reglas, ¿no? O varias recomendaciones. Evidentemente, pues la reducción de la curvatura pues, va a ser lo primero, ya esto se puede atacar únicamente en la zona o en la etapa de perforación. Lamentablemente, es un tema un poco complicado porque, digamos, también entra en juego pues, los costos de perforación y usualmente son departamentos diferentes. Siempre hay esa, digamos, pugna entre producción y perforación en esta etapa de cómo se entrega el pozo. Pero para nosotros en la parte de levantamiento artificial de producción, pues bueno, es muy común que nos toque trabajar con lo que tenemos, es decir, con lo que ya se nos entrega.
Lo otro, lo de las reducciones en diámetro, como vimos anteriormente, pues la concentración tiene que ver, o la flexión vimos que tiene que ver con el diámetro, y el diámetro pues está asociado al coupling también. Entonces, una práctica muy, muy positiva ha sido el uso de varillas con conexiones reducidas, llamémoslo así. Ejemplo, varilla de 1 pulgada con conexión 7 octavos y un coupling slim hole. Este por lo menos es muy popular en Canadá. También existe en tamaños superiores, varillas de 1 1/4, 1 1/2, donde 1 1/4 utiliza pines de 1 pulgada o 1 1/2 de 1 1/8. Esto lo que hace es como que la varilla sea un poco más pareja en su diámetro, que sería pues lo ideal, o lo que se busca, que tenga una sarta más slim o más delgada, digámoslo en general. Lo siguiente, bueno, obviamente en casos que se necesite la inyección de descentralización o guías, es importante, se recomienda mucho asegurar que estén en su posición todo el tiempo. Hay ejemplos de guías a presión que pueden deslizarse o rodarse dentro de la varilla y pueden empeorar el efecto de fatiga, porque usualmente se van a rodar hacia abajo, hacia la parte cercana al coupling, y van a hacer que ese esfuerzo que vimos de flexión esté más acentuado. Sin embargo, pues hay algunas guías que sí, colocadas a presión, que son de buena calidad y pueden asegurarse bien a la varilla. Otro punto, bueno, volviendo al tema de la inspección de la varilla, que vimos que puede ser importante cuando esa es una práctica repetida en la operación, la inspección visual, y si es posible algún otro tipo de inspección. Y algunos otros factores que podemos considerar a la hora del diseño. Aquí, bueno, en temas de bomba, pues bueno, podemos pensar, por un lado, bombas grandes pueden reducir el número de ciclos, pero tienes que sopesar el aumento de la tracción. Evidentemente, una bomba de mayor tamaño va a tener mayores cargas axiales. Hay que sopesar ambas cosas, ¿no? Diámetro de varilla más grande. El diámetro de la varilla evidentemente va a generar un esfuerzo medio más bajo, ¿sí? Pero como vimos anteriormente, la flexión se puede ver incrementada. Hay que tener eso en consideración. Y grado de la varilla, normalmente lo natural es tener una mayor resistencia, varillas de alta resistencia como tal. Pero véase que en las curvas que vimos de esfuerzo versus los ciclos, puede que haya grados en que sí tenga mayor resistencia a la tracción, pero la curva o la forma en la que cae versus la corrosión puede ser más pronunciada. Eso hay que tenerlo presente. Las grietas por fatiga en varillas usadas puede que no se aprecien. Es importante, por eso comentamos que puede pasar una varilla con micro grietas y no sean percibidas. Eso hay que tenerlo presente siempre. Y una nota rápida sobre los software. Existen básicamente software que tratan de determinar o predecir la fatiga. De verdad, tienen, digamos, módulos bastante fuertes, bastante buenos. Sin embargo, pues no son resultados que sean perfectos. Sí es bueno en cuanto a predecir cuál puede ser el peor caso, pero bueno, puede tener sus ciertas, digamos, variaciones. No tienen muchas veces todas las curvas de esfuerzo versus ciclo para todos los grados de varilla utilizables. Entonces, puede reducir un poco la precisión, pero en general son una buena práctica. Otro punto que queremos tocar en este webinar es la fatiga versus el desgaste. Normalmente, y si son pozos desviados, el desgaste puede ser un problema mayor que la fatiga. Y normalmente es la primera cosa que vamos a tratar de solucionar. Sin embargo, lo que queremos ver aquí es comparar qué cosas o qué prácticas son comunes para atender la fatiga y el desgaste, pero hay otras que son, digamos, en alguna manera, están un poquito en contra, ¿no? En cuanto a los que son comunes, pues primero que nada, pues la reducción
del diámetro de los couplings, pues siempre va a ser bueno, tanto para la fatiga y para el desgaste también. Es decir, esto es un punto común. Tubería revestida, por ejemplo, también es un punto en común, con un pequeño, tal vez, donde depende del mecanismo real por el cual ocurre la fatiga. Es decir, se piensa que el coupling pues, va a desgastar el revestimiento porque es el punto donde va a haber mayor carga o puntos de contacto con más fuerza. Y puede que haga que posteriormente el cuerpo de la varilla esté en contacto con el revestimiento, repartiendo la carga, lo cual puede ser muy positivo. Si ocurre esto, pues se reduce la curvatura efectiva a medida que el coupling desgasta el revestimiento, disminuye el desplazamiento de la varilla respecto a la pared del tubo y aumenta la vida útil de la fatiga. En este caso, es positivo para ambos casos. Bueno, también, evidentemente, pues, la varilla continua, como hablamos, es un punto en común para ambas situaciones. Y las guías de varilla también, evidentemente. Hay algunos que, sin embargo, tienen, como decíamos, contrapartes o que no ayudan. Por ejemplo, el rotador de tubería son magníficos para atacar el problema del desgaste en la tubería. Sin embargo, en fatiga realmente no le dan como tal un aporte. Pues, digamos, no lo afecta tampoco. Sí, las guías que llamamos de acople a presión pueden moverse. Si esto ocurre, ahí sí es un punto contraproducente para la fatiga, ¿no? Ese es un punto clave. Y en cuanto a la centralización spin-through, de la cual no habíamos hablado antes, son muy buenos también para el desgaste, para atacar el desgaste, pero colocan puntos de diámetro muy mayor cerca del mismo coupling, lo cual, como ya vimos, afecta la curvatura efectiva y reduce la vida útil en fatiga. Por lo tanto, digamos, si la fatiga es relevante, pues sería tal vez preferible no utilizar. O utilizar, en algunos casos, se puede utilizar únicamente para proteger la barra lisa, que es un punto donde es común la utilización de estos centralizadores spin-through para garantizar que la barra lisa gire de manera céntrica y no nos dañe la parte de empaques o la misma barra lisa. Y justo por encima no justo por encima del rotor, pero una varilla o unos ponis largos por encima del rotor, también puede ser recomendable la centralización spin-through, dado que absorben o minimizan lo que es el movimiento excéntrico del rotor, lo cual es natural en la PCP. Esa puede ser una práctica muy válida, el combinar la centralización spin-through con la centralización o las guías inyectadas. No es totalmente descabellado. También incluso es válido la utilización de centralizadores spin-through de menor tamaño, lo cual también, al reducir el diámetro, como vimos, puede favorecer la fatiga o mejorar la vida útil ante la fatiga. Ya para ir finalizando, veamos algunos ejemplos de casos, digamos, exitosos. Por un lado, bueno, vemos en la producción de crudo extrapesado en Canadá, donde por más de 25 años se ha utilizado tanto los couplings reducidos, que decíamos, varilla de 1 pulgada, pin de 7/8 con el coupling slim hole, y también la varilla continua. Estas tecnologías han mostrado trabajar muy bien al reducir ambas, desgaste en tubería y la fatiga. Aquí sí, lamentablemente, lo que no lo tenemos es como un paper específico que haya documentado esto, ¿no? Por la parte de varilla continua en Colombia, sí hay un paper que lo referencia, donde se observó cambios en la vida útil o mejoras en la vida útil, donde el 53% de las fallas eran en cambios de diámetro y 42 en conexiones, y la vida útil se aumentó significativamente por esto, de menores a 100 días a incluso exceder los 500 días, lo cual es muy bueno. Y el tema de la varilla modificada, que es muy similar al primer caso, también tiene un paper donde está documentado bien esto, que son las varillas de cuerpo de 1 1/4 de diámetro o de pulgada, con el pin de 1 pulgada. Para estos casos lo que se suele, o lo que se implementó, es el pin modificado. Cuando vean que dice pin modificado en alguna referencia, lo que se refiere es que es un pin
con mayor longitud de rosca. Esto se utiliza para robustecer o para no penalizar a la varilla en la conexión, o sea que la conexión sea bastante robusta para soportar el alto torque que va a manejar la varilla. Y a la vez pues tengo un coupling de un diámetro más reducido. Para que tengan una idea, en diámetros de limhole estaríamos hablando de reducir de casi 2.2 pulgadas a 2 pulgadas en el coupling de 1 pulgada. Entonces la varilla es mucho más, digamos, slim en alguna forma, o sea, mucho más parejo su diámetro. Y la vida útil, pues tiene, en el paper habla de 6 pozos de prueba, 5 de ellos tuvieron incrementos de vida útil respecto a sus diseños anteriores y la totalidad de los pozos tuvieron falla en tubería, más no en varilla. Finalmente, les comentamos que en PCM tenemos una base de datos de análisis de falla, donde vemos más allá un poquito de no solo la evidencia física, como vemos en pantalla, sino también el aporte de la información y el análisis con el apoyo de otra herramienta, que en nuestro caso es el PCM Design, que es un software de diseño donde evaluamos también estas cuestiones de curvatura del pozo, los doglets. En este caso, pues bueno, se coincide el punto de falla con un punto de alto doglet, es fácilmente identificable en este software. Es como para darles una idea de cómo se debe atacar un análisis de falla evaluando la parte de diseño, la parte, digamos, de evidencia material y la evidencia, digamos, de producción o registros de datos de producción. Ya con esto, bueno, finalizamos y les damos las gracias por su participación. En caso de alguna duda, contacto adicional, ahora vamos a iniciar una fase de preguntas, pero en caso de que requieran algún apoyo particular, bueno, están nuestros datos de contacto ahí. Paul Scotchlas por un lado, Miguel Ruiz por mi parte y Wilmer Romero también por parte de PCM. Y bueno, adjuntamos ahí algunas referencias. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. Vamos a leer qué nos están comentando por la sección de preguntas y respuestas y vamos a ir dando paso a paso a una de ellas, cada una de ellas. Tenemos... Sí, aquí hay una que estoy leyendo. Varillas dry rod se utilizan bastante en crudo extrapesado en desviación hasta 45 grados. Gracias desde Colombia. Sí, la varilla dry rod, si la refieres a la de altos diámetros, con las que es el que comentamos de 1 1/4, claro, se utiliza en crudo extrapesado básicamente porque las cargas con el crudo pesado o extra pesado son bastante altas. Tenemos bombas de importante levantamiento en muchos casos, si estamos hablando de Colombia, y la viscosidad del crudo pues es importante, entonces las cargas de torque son bastante altas. Si hablamos de profundidad, las cargas, eso también hace que la carga axial sea elevada. Y la desviación, pues como vimos, también afecta la parte de fatiga. Por lo tanto, sí, la varilla dry rod, pues en el caso de varillas de diámetro, como decíamos, 1 1/4 con conexión de 1 pulgada, o incluso también 1 pulgada con conexión de 7/8, sí es muy utilizada en estos casos y muy efectivo. Vamos a ver otra pregunta que tengamos por aquí. Ok, bueno, hay aquí una pregunta bien interesante. ¿Hay forma de ver físicamente la falla por fatiga contra otras fallas? Sí hay una comparación, de hecho lo vimos en las imágenes inicialmente de alguna manera, y básicamente se refiere a la forma o la sección transversal de la falla. En la fatiga es muy, digamos, evidente cuando tienes esa sección que vimos que era plana, y se ven una especie de líneas que se suelen llamar líneas de playa porque se van formando, como decía, desde el punto originario del inicial de la fatiga y se va propagando, digamos, de forma concéntrica alrededor de ella hasta que
esa fractura inicial es de tal forma que la sección restante de material, que es la que está soportando el esfuerzo, finalmente cede y falla, y por eso es que esa parte sí es rugosa. Cuando, por ejemplo, tienes una falla que es puramente por torque, se va a ver una sección rugosa completa. Es decir, debido a que lo que estoy es excediendo la carga o la resistencia última del material, ahí sí voy a ver una rugosidad completa en todos puntos. En la fatiga lo que vas a ver es un inicio de una grieta inicial que se va propagando de forma plana típicamente, porque estamos sometidos a una carga que para el diámetro, digamos, total de la varilla no estoy excediendo la resistencia del material hasta que llega un punto en que sí lo hago. Sí, creo que esa sería más o menos la explicación. Igual, si existen otras fallas, no en PCP realmente, una falla, ponemos por carga axial, típicamente tiene una forma muy peculiar que es de 45 grados. Ese sería otro tipo de falla. No la vemos en PCP porque en PCP la carga dominante sería torque. Pero pues sí es una forma típica de falla. Espero que se haya más o menos respondido esa es la pregunta. ¿Por qué se recomienda? Bueno, esta es una excelente pregunta. ¿Por qué se recomienda el uso de los pony rods en áreas de falla con altos de dogleg? Existen, sí, puntos, y lo vimos en la parte de la curvatura, si se fijan, donde hablamos de la distancia entre los cambios de diámetro. Cuando, digamos, los doglegs son excesivos, es importante tratar de reducir esos puntos de alguna manera. Se intenta, cuando yo coloco guías inyectadas, que usualmente se espacian en una varilla, digamos, de 25 pies, puedo colocar 1, 2, 3 guías repartidas entre ellas, me van a generar diferentes puntos de contacto. Ejemplo, si coloco 3, que es una de las configuración típica, pues estoy separando a 25 pies entre 3, entre 4, porque tengo 3 puntos, estoy separando prácticamente a 6 pies cada punto de contacto. Pero puede ser que eso sea insuficiente, y en ocasiones se ha visto que colocar pony rods en esta zona pues va a fortalecer esa zona, porque digamos los cambios que vimos no van a ser tan pronunciados en la curva, en la gráfica que mostramos en su momento sobre el efecto de la tensión y la curvatura. Por eso la razón, cuando tú reduces esa distancia, pues esa curvatura va a estar un poco más suavizada. Veamos si hay alguna otra pregunta, grado. Bueno, tenemos una, no la entiendo bien a cuál se refiere, qué grado de varilla fue la prueba. No me queda claro a cuál prueba se refiere. Y I would like to ask Paul about the one question we have here. Él va a responder en inglés si no les molesta. Paul, there's one question asking about the technique of temper for remove the roughness of the sucker rods in the surface, if we have tested or we have any comment to make about it. Okay. I'm not sure about roughness, but certainly the different heat treatments, types of tempering, and things like that can be used to improve fatigue life. So that's, again, I'm not a metallurgist, so I don't know the details on this. But yes, in theory, different types of tempering processes could improve the fatigue life. Whether they're doing that on any of the sucker rod grades that are currently available on the market, I don't know. We'd have to try to get those fatigue SN curves for the different material grades, actually based on tests of the sucker rods as they're treated with their tempering processes and the shot peening as well. So if you can get those curves from different rod grades and compare them, that would be the best way to know if these different processes are having a significant effect on the fatigue life. So I hope that answers the question. Yeah, I will translate
Sí, Paul nos comenta que al igual que el granallado que comentamos en la presentación, un tratamiento térmico puede ayudar a la fatiga. Evidentemente, como comentamos, el origen de la fatiga, pues básicamente es un punto de donde se ocurre digamos, una microfractura. Evidentemente, mejorar la superficie externa sí es posible. No tenemos mucha data al respecto, pero sí es un punto que puede mejorar la vida ante la fatiga. Tenemos sí otras preguntas que se han sumado al último momento. Voy a pasarlas a la parte de publicación, donde, bueno, esta sería más para Paul, la voy a dejar después, porque es ventajoso el uso adecuado de un buen espaciamiento y la gran ventaja que tienen las varillas para su trabajo adecuado. Bueno, una pregunta bastante amplia. En cuanto al espaciamiento, sí voy a hacer un comentario sobre eso. El espaciamiento es súper importante, dado que puede, no tanto en varilla, pero puede ocasionar problemas a nivel de rotor o en la primera o primeras varillas. ¿Por qué? Porque un espaciamiento muy bajo puede llevar a contacto con el pin de paro. Cuando tengo un contacto con el pin de paro voy a tener cargas en ese momento alternativas. Pues, digamos, si el contacto no es excesivo, porque si el contacto es excesivo va a tener una falla inminente, pero puede ocurrir que sean contactos, digamos, de alguna manera leves, que lo que hace es que incrementen el torque puntualmente y haya fluctuaciones en el mismo. Eso puede llevar en alguna medida a que haya alguna falla por fatiga. Cuando ocurre eso, puede ocurrir una falla por fatiga en el rotor, en la parte superior o en las primeras dos o el primer pony rod que tenga sobre el rotor. Y si el espaciamiento es muy alto, también puedo tener fallas porque pueden haber varios modos de falla cuando el espaciamiento es muy alto. Por un lado, el rotor puede tener un movimiento en la parte superior muy digamos, no aleatorio, muy exagerado, y voy a tener también flexiones exageradas en la parte donde, en la transición de la parte del rotor donde está el estator y la parte, digamos, que sobresale porque tuve un espaciamiento exagerado. Entonces, en ese caso puedo tener fallas por fatiga en rotor, más que nada, no tanto en la varilla. Sí, bueno, si es exagerado también puedo tener otro modo de falla que sería si el coupling pasa el pop joint que absorbe o que previene que el movimiento excéntrico toque la tubería y queda dentro de la tubería, puede haber ya fallas en tubería. Ese es otro modo de falla. Esta pregunta sí no me queda muy clara. ¿Maneja alguna estadística en Canadá para pozos con alto dogleg? Como tal, digamos, no es que hay una estadística. Normalmente lo fundamental es colocar toda la información del dogleg del pozo en el software porque no es el único parámetro que se toma en cuenta. Los software evalúan el dogleg, pero también, como dijimos, tiene que ver la tensión, tiene que ver el torque y todo eso pues suma para predecir si puedo tener o no una falla por fatiga en este caso, ¿no? Entonces, espero que esa sí responda de alguna manera a la pregunta. No puedo, digamos, catalogar únicamente un dogleg para predecir una falla por fatiga. Hay otros parámetros. Yo puedo tener un dogleg, digamos, en un pozo bastante elevado y no ser, digamos, una bomba pequeña, una varilla pequeña también, un espacio suficientemente adecuado, una tubería grande, y no tenga inconvenientes por fatiga. Pero puedo tener pozos con menor dogleg, pero donde las condiciones son más severas y sí tener fallas por fatiga como tal. Entonces, no podría solo calificarlas por el DLS. Muchas gracias, bueno, muy amable. Bueno, ya lo que tenemos es agradecimiento. Por lo tanto, bueno, vamos a dar una clarificación de una pregunta. Sí, sobre el grado de se refiere a la probeta. No, el ensayo de la probeta realmente no se realiza en función, digamos, de grados de varilla. Eso se hace para innumerables grados de varilla, no es uno solo. Es un ensayo estándar
el ensayo como tal, pero la probeta y el material del que se hace puede ser cualquier material de cualquier grado de varilla que se necesite. Por lo tanto, la curva mostrada sí tendría que revisar el dato más preciso para darles cuál es el acero utilizado en esa gráfica, pero era más para mostrar de forma, digamos, relativa cómo es difícil predecir el tiempo en que va a ocurrir la falla. Sabemos que puede ocurrir, lo que es muy difícil es ver en el tiempo que si va a ocurrir a un número de ciclos muy bajo o un número de ciclos muy alto. Ahí pueden haber variaciones muy grandes. Es más en ese orden de ideas la idea de ese ensayo o lo que queríamos mostrar en esa lámina. Y bueno, en este momento, sí, ya creo que respondimos toda la sección de preguntas. No queda más sino pues darles las gracias por participar. Recordarles nuestro website pcmals.com, donde pueden, en la parte derecha de la página, pueden ver la sección de educación y ahí pueden ver tanto estos webinars, si no tuvieron la oportunidad de participar en ellos y quieren verlo de manera posterior en la misma página o en la plataforma YouTube, lo pueden hacer. O pueden ver webinars anteriores. Hay una cantidad interesante de webinars disponibles para su formación. Y también tenemos la sección de Back to School, que es un entrenamiento ya completo de PCP que estamos suministrando actualmente en idioma inglés, próximamente aspiramos en este año en idioma castellano también. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen día y bueno, por favor sigan participando en nuestros webinars, muy amables. Hasta luego.